Abba Beshen Yahuwah Am Yisrael, le saluda Suag, el rabino Abiyahu ben Yisrael. El día de hoy estamos celebrando esta Moed que se llama Simchat Torah, el gozo del Torah. Venimos después de 7 Yamim, 7 días consecutivos, llevando a cabo esta celebración en una azúcar, con una palmera en nuestras manos y con un etrog, un cítrico, una sidra, que verdaderamente representa el corazón del hombre, y representa la columna vertebral, o representa lo que está en nuestras manos. En la mañana que estuvimos hablando sobre esta relación que tiene, quiero leerles lo que dice Samar, capítulo 24, verso 3. ¿Quién subirá al monte de Yahuwah? Hace esta pregunta. ¿O quién puede estar de pie en el lugar apartado, en el lugar Kadosh? Y viene la respuesta en el verso 4. Aquel con manos limpias. Y yo les decía que esta palabra dice la palabra en hebreo kapayim. Normalmente nosotros sabemos que la palabra en hebreo para manos o mano es la palabra yad, pero aquí aparece la palabra kapayim, que no es la mano, sino es la palma de la mano, la palma. Esto que está aquí enfrente es la palma de la mano. Cuando nosotros tomamos estos dos elementos en nuestras manos durante 7 días, tomamos el etrog en la mano izquierda, en relación con nuestro corazón. En dirección de nuestro corazón, tomamos una especie y tomamos el lulav con la otra mano. Y las unimos, las juntamos. Dice el verso 24, capítulo 24, verso 4. Aquel con manos limpias, con palmas limpias, corazón puro, que no ha levantado un ídolo, su alma. Y la palabra que aparece en hebreo, Lashav Nashi, habla de una vanidad, una falsa vanidad. Aquel o cualquier cosa que sea una vanidad del ser humano, propio del ser humano, es decir, cualquier cosa que esté por encima de Yahuwah, es una vanidad. El rey Shlomo nos dice que todas las cosas son vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si lo transportamos esa palabra a nuestra enseñanza, a este pasuk, ídolos, imágenes, dioses de dioses, son falsedad, son una blasfemia delante de Yahuwah. Entonces nosotros tomamos estas 4 especies, 3 con el lulav en nuestra mano derecha y el etrog con nuestra mano izquierda, y las unimos. Sacudimos, levantamos para hacer el lulav arriba, al frente, atrás, izquierda y derecha. Así es como nosotros lo hacemos. Ahora, dice, aquel que no ha levantado un ídolo, una falsedad en su corazón, en su alma, y no jura con engaño. Hoy nosotros tenemos que tomar con nuestras 2 manos el Torah de Yahuwah. Porque si por un lado nosotros tomamos el Torah de Yahuwah y por otro lado tomamos otra cosa, cualquier cosa que sea, con la otra mano, nosotros estamos poniendo al mismo nivel, a la misma línea, con la misma responsabilidad o autoridad que nosotros le damos a la escritura, al Torah de Yahuwah, a cualquier cosa vanidosa, llámese como se llame, la ponemos a la altura del Torah de Yahuwah. Cuando anteriormente se utilizaban rollos, pergaminos, era imposible que se pudiera levantar con una mano. Era necesario las 2 manos para poder abrir la escritura, extenderlo
y poder hacer la lectura de forma visual, de forma continua que nosotros teníamos que hacer. Vamos a ver lo que nos dice Devarim, capítulo 11, verso 18. Por lo tanto guardarás estas palabras mías en tu corazón. Aquí está nuevamente el corazón. En tu corazón. Con una mano. Estamos agarrando las cosas con una mano. Fíjense bien. Por lo tanto guardarás estas palabras, hablando acerca del Torah de Yahuwah, mías, en tu corazón. Tenemos el etrog. En tu corazón y en tu alma. Aquí está el alma, la columna de nuestra vida, de nuestro ser. En tu corazón y en tu alma, y te unirás a ellas como una señal sobre tu mano. Cuando dice ellas, se refiere a las palabras de Yahuwah, las palabras. Te unirás, como lo hacemos, unimos estas 4 especies, tu corazón y tu alma. Puede ser para atrás porque aquí no me ven en la cámara. Dice, te unirás a ellas como una señal en tu mano. Y aquí sí aparece la palabra yadkem, mano, yad. Y ellos serán como una marca entre tus ojos, entre tus ojos. Si nosotros supiéramos cuál es la marca que Yahuwah nos ha dejado para identificarnos como hijos de Yahuwah, esta sería la instrucción, el Torah de Yahuwah. Porque la estamos tomando con las 2 manos y la estamos poniendo una marca sobre tu mano. Ellos serán una marca entre tus ojos. ¿Cuándo se convierte en una marca? Cuando nosotros escudriñamos, leemos el Torah. Exactamente como lo dice en el verso 1 de Devarim 11, verso 13. Y vendrá a suceder que si ustedes escuchan y obedecen cuidadosamente mis mandamientos que yo te estoy dando hoy, amando a Yahuwah, su creador, y sirviéndole con todo su corazón. Nuevamente aparece con todo tu corazón, aparece el etrog, y con toda tu alma. Juntos. Esta es una unidad. Y tenemos que tomarlo con las 2 manos. Esto es lo que hacemos cada vez que venimos a esta celebración de Sukkot. Toda Rabá Yahuwah, que el día de hoy nos estamos reuniendo para llevar a cabo, escudriñar el Torah, y el tema del día de hoy, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Estas palabras que fueron dichas por parte de Yahuwah a Avinu Abraham, que a través de él y de su descendencia, él iba a traer una grande bendición, una multiplicación de bendiciones para todos aquellos que escuchan y obedecen el Torah de Yahuwah. Pero el día de hoy, Simchat Torah, el gozo del Torah, que es después de la semana pasada, 7 días antes, hoy es el día 8, que también es llamado en hebreo Shemini Atzarat o Aseret Hadibrei, también conocido como Simchat Torah, el día de hoy. Hoy, después de 8 días de estar bajo la azúcar, nosotros nos encontramos que Yahushua HaMashiach hace su circuncisión, su pacto de circuncisión. Quiere decir, renunció a la carne, renunció a vivir en vanidad para él mismo, para entregarnos su propia vida y que él sea el Torah de nuestra vida. Nosotros el día de hoy tenemos que gozarnos, no solamente brincando, danzando con nuestra escritura en la mano, sino todavía aún más, porque Yahushua HaMashiach es el Torah viviente. Él es la carne, la palabra de Yahuwah hecha carne en nuestra vida.
hace 2000 años que Él vino a entregarnos un mensaje de redención, un mensaje en el cual nosotros teníamos esta oportunidad de regresar de donde habíamos salido, del Edén. Yahuwah, a través de Yahushua HaMashiach, nos redime de todo pecado, nos cubre de todo pecado y nos perdona, nos limpia de todo pecado. Así es de que acompáñenme por favor a leer Bereshit capítulo 12 verso 1. El día de hoy tenemos mucha revelación en cuanto a la escritura, muchísima revelación. Yo quiero pedirle que usted abra su corazón y permita que la Ruach HaKodesh inunde su ser con sabiduría, con conocimiento, con temor de Yahuwah, con los 7 Ruajot de Yahuwah, que inunde su vida. Porque esto necesitamos abrir nuestro entendimiento, necesitamos abrir nuestros ojos, decirle a Yahuwah, abre mis ojos para ver tu palabra, abre mis oídos para entender tu palabra, y que nosotros no podamos escuchar que, como lo hizo Yahushua, les estoy hablando en parábolas, para que ellos viendo no vean, para que ellos oyendo no oigan, sino que el día de hoy que nosotros estamos viendo, veamos con nuestros ojos interiores, con nuestros ojos en nuestro Rúa, para que nosotros oigamos también con nuestros oídos en nuestro Rúa. Toda Rabá Yahuwah, que usted ha dispuesto este tiempo para escudriñar el Torah. Dice Bereshit capítulo 12 verso 1. Y habló Yahuwah a Abraham, sal o vete de ti mismo, de tu tierra y de tu parentela, de tu familia, y de la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré. Yo te haré una nación grande y te bendeciré, y haré grande tu nombre, y tú serás bendición. Yo bendeciré a aquellos que te bendigan, que te bendicen, y el que te reduzca maldeciré, y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra. Aquí encontramos una palabra, esta palabra Umejaleja Jaor, y el que te reduzca maldecirá. Quizá usted está acostumbrado a escuchar, y el que te maldiga, maldeciré. Quizá esa sea la palabra que usted conoce. Pero en estos últimos tiempos nos encontramos que hay muchos malos que están reduciendo a la población con toda la intención, no solamente sino hay una intención, un propósito de reducir a la población, pero no saben el castigo que viene para ellos. Si están matando, eliminando, exterminando a los hijos de Israel, viene una consecuencia para ellos. Strong H7043, esta palabra kalal, que efectivamente se quiere decir maldición, kalal, ser ligero, alguien que te haga a ti ligero, yo maldeciré. Ahor, utiliza la palabra ahor, una maldición que significa una maldición espiritual, ceguera espiritual, oídos sordos espiritual, por así, para que usted me pueda entender. Esta palabra kalal, maldecir, maldeciré al que te maldiga, ahor, quiere decir algo que está al que te destruya, significa destruir, significa desprecio. Si alguien te desprecia, lo maldecirá Yahuwah. Si alguien se descarga, descargar también es el significado de esta palabra. Disminuir, si alguien te disminuye, vamos a decirlo, te discrimina, también Yahuwah lo va a maldecir. Si alguien te envilece, como israelita te envilece, Yahuwah va a traer ahor, maldición sobre esta persona. Si alguien te maldice, y aquí está la palabra que todos conocemos, que aparece en esta porción de la escritura, por supuesto que Yahuwah va a maldecir a esta persona con ahor,
ceguera espiritual y sordera espiritual. También aquel que te reduzca, que te elimine, es decir, que quite tu vida, Yahuwah va a traer este tipo de maldición. Shemot capítulo 17, verso 20. Shemot capítulo 15, verso 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. La semana anterior que nosotros hablamos sobre Hatzukot, con una relación muy diferente a lo que tradicionalmente veníamos escuchando, la Ruach HaKodesh compartió este tema con cada uno de nosotros, poniéndolo en mi corazón, transmitiéndolo con ustedes. El día de hoy es un tema muy parecido. Vamos a hablar de Simchat Torah sin mencionar Simchat Torah. ¿Cómo es esto? Que nosotros tenemos que venir durante 7 días con nuestras palmas en las manos, que representa la celebración de Hatzukot, porque en el 8º día nosotros tenemos que celebrar Simchat Torah, Aseret Hadibrei o Aseret Hadebarim, el gozo del Torah. Esta palabra Elim significa palmeras. Elim, palmeras. Ahí llegaron a Elim, a las palmeras llegaron el pueblo de Israel una vez que ellos salieron de Egipto, de Misraim. Ahí acamparon. Había palmeras. Viene del Strong Elim, de Strong 352, H 352, la palabra Agil, de lo mismo que 193, ahorita lo vemos. Significa fuerza. La palmera significa fuerza, significa árbol, significa umbral, roble, fuerte. También significa carnero, esto de acuerdo a su fuerza, a la fuerza que tiene la palmera. Y la palabra raíz de Elim es el Strong H193, la palabra Ul. Esta palabra significa poderoso, fuerte, vigoroso, que tiene poder. El número 12, como leímos Shemot 15:27, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. No debemos perder de vista que lo que Yahushua HaMashiach trae al ser humano es esta grande bendición, porque Yahushua también se separó del Shamaín, dejó su familia, dejó su estatus que tenía en el Shamaín y se hizo hombre, como uno de nosotros. Se dejó toda su familia para venir a este lugar, y que muchos le menospreciaron, muchos blasfemaron en contra de él, muchos le torturaron, muchos le rechazaron, muchos no quisieron escuchar, muchos le cuestionaron, y podemos enumerar muchas cosas que le hicieron a Yahushua. Sin embargo, esta es la grande bendición, que esta bendición que iba a traer a todas las familias de la tierra es a través de Yahushua HaMashiach. Él es el personaje central de nuestra vida, de nuestra emuná, de nuestro temor hacia Yahuwah, y de lo cual nosotros estamos caminando día con día. Así es que estaremos hablando de Yahushua HaMashiach. Dice que ellos llegaron a Elim después de salir las tribus de Israel, cuando Moshe Rabbeinu saca a las tribus de Israel de Misraim, de Egipto, y los lleva a este lugar, al lugar de palmeras, donde hay fuerza, donde hay vigor. Y dice que había 12 fuentes de agua, 12 manantiales y 70 palmeras, y ellos acamparon allí junto a las aguas. Este número 12 aparece 187 veces en el Torah. 187. 8 y 8, 16, 6 y 1, 7. Torah, 7. En el libro de Revelación aparece 22 veces. 22 veces exactamente como
las 22 letras del alefato hebreo. Significa perfección, autoridad, el número 12, una elección, un regalo. El número 12 está relacionado con una estructura completa y una organización. Quiere decir que nos habla de un gobierno. Cuando Yahushua HaMashiach se aparece delante de sus talmidim, dice, el reino de Yahuwah está aquí. El reino de Yahuwah, es decir, el gobierno de Yahushua HaMashiach se ha acercado a nosotros. Yahushua HaMashiach instituyó 12 talmidim, 12 discípulos que se sentarían en 12 tronos, juzgarían a las 12 tribus de Israel. En el libro de Revelación 21, verso 14, en Génesis capítulo 49, verso 28, nos habla de 12 piedras de fundamentos. Sobre ellas iban a estar grabadas los nombres de los 12 talmidim. También existen 12 neviim menores, 12 profetas menores. Vamos a hablar un poquito acerca del número 12. ¿Qué representa el número 12? Entre otras cosas, vamos a hablar de 12 nada más, que aparecen en el Torá. Yahushua habló por primera vez con los líderes religiosos a la edad de 12 años, cuando fueron a Jerusalén para la celebración de Pesach. Los líderes religiosos se maravillaban de su jodma, de su sabiduría. 2. Cuando Yahushua realiza el milagro de la alimentación de los 5,000, los talmidim recogen 12 canastas llenas de sobras, lo que ellos dejaron. 3. Los 12 hijos de Jacob. 4. Los 12 espías. 5. El sueño de Nabucodonosor se cumple 12 meses después, según lo que nos dice Daniel capítulo 4. 12,000 hombres vienen a luchar contra los madianitas, 1,000 de cada tribu. En el Mishkan se colocaban 12 lejem, 12 piezas de pan de lejem, se colocaban en la mesa de la presencia. 8. 12,000 murieron en Ahí, según Josué capítulo 8. La muerte de ellos mostró una destrucción completa y perfecta del hogar. 9. El rey Salomón nombró 12 gobernantes sobre Israel. 10. El Nabí Elisha trabajaba con 12 yuntas de bueyes, 12 bueyes. Número 11. Cuando Israel regresa del cautiverio de Babilonia, Ezra Hashofet, el escriba, un cojén, aparta a 12 kohanim. 12. El árbol de la vida en Revelación que dará 12 frutos, uno cada mes. En fin, podemos hablar muchísimo del 12. Como dijimos hace un momento, significa perfección, el 12, autoridad, elección, un regalo, y está relacionado con una estructura, con una organización, con un gobierno. Las 12 puertas de Jerusalén, los 12 años de la mujer que padecía de flujo de sangre, los 12 años de la hija de Jairo, y podemos seguir numerando muchísimos 12. Por otro lado, el número 70, 7 por 10, 70, donde el 7 representa plenitud, perfección, el 10, totalidad, plenitud. 70 palmeras representan las 70 naciones de la tierra. La enseñanza anterior hablamos qué significan las palmeras. Samar 92, verso 12. Sadik Katamar Yibrah. Los justos, como una palmera, brotarán. Los justos, como una palmera, brotarán. Es decir, sus ramas se extenderán hacia los lados. Aquí pues solamente es una, pero hablamos de una palmera. Yo quiero decirles, si ustedes se habían fijado que nuestra menorá tiene forma de una palmera, ¿la habían visto? ¿Se habían dado cuenta de ese detalle?
no solamente como un árbol, como una copa grande, sino esta menorá que puede representar también una palmera. Dice el verso 12 de Samar: los justos florecerán como una palmera, se extenderán. Como un cedro en el Líbano, con un corazón blanco, crecerá. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Tenemos entonces que las 70 naciones son solamente los justos. No pierda de vista este detalle, por favor. Si lo pierde desde aquí, ya no le entendió la enseñanza. Llegaron, nos dice Shemot 15:27. Llegaron a un lugar llamado Eilim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y ahí acamparon junto a las aguas. La enseñanza anterior, como habíamos hablado, el significado de la palmera. Yohanan, capítulo 12, verso 13. Tomaron ramas de palmeras en sus manos y salieron a recibirle con clamor, con grito de guerra: salva por favor, bendito el que viene en el nombre de Yahuwah, Rey de Israel. Bueno, yo estaba revisando este pasuk, el verso 12, y me encontré con un detalle que antes no lo había visto. Ahorita lo vamos a ver. Este es el verso 13. Tomaron palmeras en sus manos y salieron a recibirle con clamor: salva por favor, Hoshana, salva por favor, bendito el que viene en el nombre de Yahuwah, Rey de Israel. Entonces, ¿quiénes eran? Preguntan, los que habían salido a recibir a Yahushua HaMashiach. ¿Quiénes eran? Pregunta. ¿Quiénes eran los que habían salido a recibir a Yahushua HaMashiach con su palmera? Libro de Revelación, capítulo 7, verso 9. Ellos que habían salido eran justos, los sadiquim, de entre las 70 naciones. No eran todos. De entre las 70 naciones, en el cual en el día de la confusión de las lenguas en Babel se dividió en 70 lenguas, 70 idiomas, y de ellos iban a venir los justos, es decir, de las naciones, de los goyim. Los justos iban a venir a postrarse delante de Yahushua HaMashiach. Leemos Gilgalut 7:9. Después de esto miré, y he aquí un ejército, una muchedumbre numerosa en gran manera, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y estaban puestos de pie delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de palmera en sus manos. Vea que tienen este símbolo de justos en sus manos, como lo explicábamos al comienzo de esta enseñanza. Estas son las 70 naciones, el Cordero de Israel, las 12 fuentes de agua, que representa a las 12 tribus de Israel. Tenían que venir, pero no a las 12 tribus de Israel, sino las 12 tribus de Israel. Vean esta palmera, por favor, nuevamente. Esta es una palmera que representa a Yahushua HaMashiach, pero también representa a Israel. Israel, ¿quién es Israel? Pregunta para ustedes, ¿quién es Israel? Israel es Yahushua HaMashiach. Y las 12 tribus de Israel son las 12 tribus de Yahushua HaMashiach. Vean cómo vamos a ir orientando nuestra enseñanza, porque esto tiene una gran revelación. Si nosotros lo entendemos, qué es lo que va a suceder después de la guerra de Armagedón, de Megiddo, nosotros estaremos entrando a esta celebración de Sukkot. Y después de Sukkot, nosotros estaremos entrando al gozo del Torah. Esto es lo que vamos a ir caminando nuestra enseñanza, pero yo les tengo que ir avisando qué es lo que estamos viendo, qué es lo que quiero que vean,
porque si no, no le van a entender. La enseñanza anterior, que estaba muy profunda, no le entendieron. Hay mucha enseñanza en profundidad, mucha revelación, pero no le entendieron. Yo no quiero que pase lo mismo con esta enseñanza. Esto no es cuestión de mí, de que yo quiera que ustedes lo vean, sino esto es de parte de la Ruach HaKodesh, que les permita ver lo que Yahuwah quiere que ustedes vean. Vuelvo a leer Gilgalut capítulo 7 verso 9. Después de esto miré, he aquí un ejército, una muchedumbre, y dice ejército, vean que dice la palabra Rab, Jamón, Rab Meod. Bejiné, Jamón, Rab Meod. La palabra jamón, así como se oye jamón, es un ejército. Dice, he aquí un ejército numeroso en gran manera, Rab, muy grande, muchos, Meod, todavía más grande, dice, un ejército numeroso, Rab, Meod, muy grande, la cual nadie puede contar, de todas las naciones. ¿Cuáles naciones? Las 70 naciones, esas 70 palmeras, tribus, pueblos, lenguas, estaban puestos de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Entonces, comparando Samar, capítulo 92, verso 12, ¿quiénes son estos que están delante del trono? Los justos. Claramente lo dice Salmo 92, 12. Los justos, como una palmera, brotarán. Gilgalut 7, 9 dice, después de esto miré, y estaban vestidos de ropas blancas, con ramas de palmeras tamarim en sus manos. Estas son las 70 naciones. Los justos de entre las naciones, los que van a estar presentes delante de Yahuwah. Yohanan 12:13, que fue lo que leímos en la enseñanza anterior, pero que tiene que ver mucho con esta también, con esta enseñanza. Tomaron ramas de palmeras en sus manos cuando iba Yahushua HaMashiach, entrando a Jerusalén montado en un burrito, y dice que ponían sus mantos sobre el suelo, sobre el burrito, para que pasara Yahushua HaMashiach. Le tendían ramas, palmeras, honrando, dando kabod y tiferet a Yahushua. Dice, con clamor, diciendo, salva, Hoshana, por favor, bendito el que viene en el nombre de Yahushua, Rey de Israel. Vean que este momento en que Yahushua HaMashiach entra a Jerusalén, nos está hablando de Hatzukot. Pero cuando Yahushua HaMashiach llega al lugar donde estaban los cambistas, los vendedores de estos animales, que comienza a volcar las mesas, dice, ustedes han hecho de la casa de Yahuwah una cueva de ladrones. ¿Qué día es ese? Cuando Yahushua voltea las mesas, libera a los animales y comienza a sacarlos de ahí. Ese día es Simchat Torah. No nos lo dice la escritura, pero vamos a verlo. ¿Cómo es que aparece aquí en esta palabra, en esta enseñanza? Yahuwah prepara un oasis en el desierto para que las palmeras, es decir, los justos, puedan sobrevivir en el desierto. Las 12 fuentes representan las 12 tribus de Israel. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 49. También el extranjero, es decir, el extraño, Hanakri, el extraño, el que no pertenece a tu pueblo, Israel, cuando él venga de una tierra, de un país distante, a causa de tu nombre. Aquí el rey Salomón está haciendo una petición a Yahuwah. Cuando el extranjero venga, aquel que no pertenece a Israel, cuando él venga de una tierra lejana, por causa de tu nombre, Lema'an Shemeja, por causa de tu nombre, verso 42, porque ellos escucharán de tu gran nombre, tu mano fuerte y tu brazo extendido. ¿Quién es
la mano fuerte y el brazo extendido, Yahushua HaMashiach. Cuando Él venga y suplique, es decir, haga tefilot, haga oración, intercesión, cuando Él interceda, hace y hará según la cual ha llamado, ha clamado a ti el extranjero, con el propósito para que conozcan todos los pueblos de la tierra tu nombre, y gran temor, y ellos tengan temor, como lo hace tu pueblo Israel, y para que ellos sepan que tu nombre es llamado en esta morada, el cual he edificado. ¿Qué quiere decir que Shlomo rogó a Yahuwah por las tefilot, por las peticiones y las súplicas de los goyim, de los gentiles, para que fueran escuchadas, para que fueran respondidas, y también de los extranjeros que no pertenecen al pueblo de Israel? Pero por causa del Shem, del nombre de Yahuwah, ellos tenían que venir al Beit HaMikdash por la razón de que han escuchado el nombre de Yahuwah y saben acerca de la mano fuerte y del brazo extendido, que es Yahushua HaMashiach. Pregunta: ¿se tiene que hablar el nombre, sí o no? ¿Se tiene que pronunciar el nombre o lo tenemos que esconder como lo hacen los judíos? Como los que dicen Hashem. Los que dicen Hashem y... bueno, Baruch Hashem dicen. Pero tenemos que terminar. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Haba Beshem Yahuwah. Tenemos que pronunciarlo porque si no, ¿cómo van a venir? Dice este pasaje: el rey Salomón está intercediendo a favor de esta gente que son de entre las naciones que no conocen a Yahuwah, pero han escuchado de su poder, de su poderío y del nombre de Yahuwah. Dice: tú escucharás en tu trono, en tu morada, en tu habitación, y harás según la cual ellos han clamado a ti, el extranjero. No está hablando de Israel. Está intercediendo Salomón, el rey, por los extranjeros. Dice: con el propósito para que conozcan todos los pueblos de la tierra tu nombre. ¿Cómo van a conocer el nombre si le llaman Hashem? ¿Cómo van a conocer el nombre si no lo pronuncian? Imposible. ¿Cómo lo hace tu pueblo Israel? Y para que ellos sepan que tu nombre es llamado en esta morada, el cual he edificado. Entonces sí tenemos que hablar el nombre. Romillahu capítulo 10 verso 14. Ciertamente, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído, no han confiado? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo irán sin un proclamador, sin un anuncio? ¿Cómo proclamarán si no son enviados? Como está escrito en el Tanaj: cuán bellos son los pies de los que anuncian Besorá, bienestar, de los que anuncian Shalom. Besorá quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Y dar noticia buena, Mebasé Top. Otra forma de decir buena noticia es Besorá. Verso 16. Mas no todos oyeron, no todos obedecieron las buenas nuevas. Pues Yeshayahu dijo a Yahuwah: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál? Esta fidelidad viene por la boca del anuncio, del oír, y el oír por la palabra de Yahuwah. Vuelvo a repetir, verso 17. Esta fidelidad viene por la boca del anuncio. Es decir, cuando alguien habló, tiene que venir ese deseo de acercarnos a Yahuwah, como sucedió seguramente en alguno de nosotros
que hoy estamos militando en el ejército de Israel. Dejamos atrás lo que no creíamos que era conveniente y hoy militamos en el ejército de Yahuwah. Y esta fidelidad viene por el oír la palabra de Yahuwah. ¿Se acuerdan lo que vimos al principio en el libro de Devarim y en el libro de Samar, capítulo 24, que iban a ser una señal, una marca en nuestra frente? Yeshayahu, capítulo 56, verso 6. Y los hijos del extranjero que se unen a Yahuwah para servirle y para amar el nombre de Yahuwah y para ser su servidor, todos los que guarden el día de Shabbat, el día de reposo, y no lo profanan, y se mantengan firmes en su pacto, dice Yahuwah, yo los traeré a mi monte Akadosh, a mi monte apartado. Los haré regocijarse en mi casa de petición y súplica, Beit Tefilati, en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán aceptados en mi lugar de sacrificio, porque mi casa, casa de petición y súplica será llamada para todos los pueblos. Ahora, ¿habla solamente para Israel? Ya vimos 2 pasú que habla de todos los pueblos, 3 pasú que habla de 70 naciones. Esas 70 naciones, las 70 palmeras, son los justos, los que se atreven a venir delante de Yahuwah, pero son justos no porque así se les denomine, sino porque han escuchado el Torah de Yahuwah, tienen temor de Yahuwah y obedecen su palabra. Eso es lo que los ha hecho justos delante de Yahuwah. Yahuwah les abre las puertas, no les cierra las puertas a las naciones, a los goyim. Les permite entrar, les permite la entrada, venir, pero nos dice aquí, aquel, verso 6, Isaías 56, 6, y los hijos del extranjero, Ubenei Haneja, y los hijos del extranjero, que se unen a Yahuwah para servirle, para amar. ¿Se acuerdan lo que vimos de la unión acerca del corazón? Si nosotros atábamos a nuestra vida el corazón y el alma y los uníamos a las palabras de Yahuwah, tomándolo con las 2 manos, nos uníamos, dice, los hijos del extranjero que se unen a Yahuwah para servirle, para amar el nombre de Yahuwah, para ser su servidor, sus siervos, todos los que guarden el día de Shabbat. Y aquí dice todos los que guarden el día de Shabbat. Así es de que estas naciones de los justos que van a venir a Yahushua están obligados a obedecer Torah, no a obedecer Biblia, por favor. Esto debe quedar muy claro. A obedecer Torah. En el Torah son toda la escritura desde el libro de Bereshit, Génesis, hasta el libro de Revelación, Gilyaná. Absolutamente todo. Nada de que gracia, siempre gracia, y que el Torah, el primer pacto o el Antiguo Testamento quedó abolido. Nada de eso. Tenemos que cumplir y guardar el Yom Shabbat. Dice, todos los que guarden el día de reposo y no lo profanen y se mantengan firmes en mi pacto, yo los traeré. Quiere decir que si, comenzando desde ahí, no están guardando Shabbat, no están guardando las palabras del pacto, no van a poder venir. No porque Yahuwah no quiera, sino porque nosotros mismos o el ser humano no quiere obedecer el Torah de Yahuwah. El Sefer de Bamidbar de Números nos menciona que cada tribu tiene un estandarte, una bandera. En cada estandarte una figura que los representa. Saliendo, sale esta bandera dependiendo de las bendiciones de Jacob que da a sus hijos. Nos menciona en Bereshit capítulo 49 del 1 al 33. Estas bendiciones se las otorga a sus hijos antes de que él muera. Por ejemplo, a Efraín
le dice que su fuerza como de un toro, Yahudá como un león, Benjamín como un lobo, etc. Podemos ver diferentes palabras que están relacionadas con esta bendición que eran otorgadas a cada uno de sus hijos. Cualidades, virtudes que cada uno de ellos tenía eran destacadas en esta bendición. Yeshayahu, Isaías capítulo 11, verso 10. Y será en aquel día la raíz de Isaí que se mantendrá de pie como una señal, como estandarte, como insignia, como letrero, como poste de señal para los pueblos. A él las naciones buscarán y será su reposo honroso, abundante. Vean toda esta grande bendición que nosotros nos encontramos en el libro de Isaías. Dice, verso 10, vuelvo a repetirlo, y será en el día aquel la raíz, ¿se acuerdan? Esta menorá, la parte central que representa la raíz de Isaí. La palabra Isaí quiere decir existente. La raíz del existente. ¿Quién es el existente? Bereshit 1:1. El Kim, Reshit, Barak, Alef Tav, Hau Shamain, Be Alef Tav, Haaretz. El que existe sabiamente, con sabiduría, crea a Yahushua HaMashiach. Nuevamente escuche este pasuk, verso 10. Y será en el día aquel la raíz de Isaí, que quiere decir el existente, que se mantendrá de pie como señal. Esta señal quiere decir estandarte, insignia, letrero, postes de señal para los pueblos. ¿Quién es ese estandarte? Yahushua HaMashiach. A él las naciones buscarán y será su reposo honroso, abundante. Me bejayá, bejaitá, mehu hator kabot. Strong H3448, la palabra Yishai, de lo mismo que otra palabra, ahorita la revisamos. Yishai quiere decir el existente. ¿Quién es el existente? El que existe en sí mismo. Yahushua HaMashiach. Yisai también es padre de David. ¿Qué quiere decir David? ¿Qué quiere decir David? Amado. David quiere decir amado, amado. Por lo tanto, Yisai, el existente, que es padre de David, que quiere decir amado. ¿Cuántas veces Yahuwah le dijo a Yahushua, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia? A él escuchen, a él sigan, a él obedezcan. Muchas veces lo encontramos así, pero cuando nos dicen Isaí, pues inmediatamente relacionamos al rey David con el hijo de Isaí. Pero cuando nos habla la escritura de que de la raíz del existente, Isaí, iba a venir el amado, Yahushua HaMashiach, el hijo de David. Strong H3437, la palabra Yashub o Yashib, que también viene de otro Strong, ahorita lo vemos, significa él regresará. Desde aquí, en este momento, Yahuwah nos está advirtiendo en el libro de Isaías capítulo 11, verso 10, que Yahushua iba a volver o iba a regresar. ¿Cómo? Aquí lo dice Yashub, Yashib, él regresará. Y la palabra de Yisai, el existente, él regresará, Strong H7752, la palabra Shub significa volverse. No necesariamente con la idea de volver al punto de partida, sino arrepentirse, cambiar, convertir, devolver, girar, pagar,
quebrantar. La raíz de Yisai o Isaí es Yahushua HaMashiach. Como lo leemos en Yeshayahu 11:1. Y saldrá una rama, Joter, del tronco de Yisai, un retoño, Benetzer, un retoño, un netzer, y nacerá de sus raíces. Nacerá de sus raíces. Nuevamente vuelvo a recapitular este pasuk 11:1, Isaías 11:1. Saldrá de una rama de Yisai. ¿Qué quiere decir Yisai? Ya lo vimos. El existente. Del tronco del existente, un retoño, y nacerá de sus raíces. ¿Se acuerdan lo que vimos en una enseñanza hablando acerca de Colosenses capítulo 1:15? ¿Qué fue lo primero que Yahuwah hizo? ¿Qué fue el existente? Lo primero que él hizo, ¿qué fue? Hacerse visible. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 1:15. Podemos comparar Colosenses 1:15 con Isaías 11:1. Es exactamente lo mismo. Aquí está esta configuración de dos versos completamente diferentes, hablándonos supuestamente en un sentido diferente, pero podemos encontrar que esa raíz, encontrando la etimología de la palabra raíz hebrea, Yisai, el existente, ese netzer, ese retoño que es Yahushua HaMashiach, iba a nacer de sus raíces. ¿Qué fue lo primero que Yahuwah hizo? Fue hacerse visible en la persona de Yahushua HaMashiach. Impactante. Yeshayahu capítulo 49, verso 22. Así dice Yahuwah, el Creador. He aquí levantaré a las naciones mi mano, Yadí, y a los pueblos levantaré mi estandarte. ¿Qué es Yahushua HaMashiach? El estandarte, aquí lo vemos. Este estandarte, que es una palmera, que es del tronco de Isaí, del existente, él es este estandarte, que también representa el madero, donde fue ejecutado Yahushua HaMashiach. Ese pudiera ser el estandarte. Dice, he aquí levantaré a las naciones. Vea que dice a los Goyim, no dice Israel. A los Goyim, que son las 70 naciones que se levantan como justos delante de Yahuwah. He aquí levantaré a las naciones mi mano, y a los pueblos, Amim, a los pueblos levantaré mi estandarte, es decir, una señal. Nisi, la palabra Nisi, que es estandarte o una insignia también es una señal. Y traerán sus hijos en brazos, y a sus hijas en sus hombros serán levantadas. La casa de Efraín o casa de Israel es que ha recibido el encargo de guardar el mensaje del Brit Hadashah, del nuevo pacto o pacto renovado. Mientras que la casa de Yahudá recibió el de guardar el Torah. Ambos deben quedar unidos, ambos. Casa de Yahudá, casa de Efraín. Ambos han estado unidos, ahora están unidos en esta escritura, desde Bereshit hasta el libro de Malaquías, desde el libro de Mateo hasta el libro de Revelación o Gilyaná. Ambos están aquí, todo el Torah de Yahuwah. Ambos deben unirse y juntar lo que les fue encomendado, limpiar todo lo que ha sido agregado. La Besorá, las buenas nuevas, es ahora nuestra bandera, nuestro estandarte, y debemos levantar en medio de las naciones para que todos los Goyim, los gentiles, los justos, como vimos en relación con el significado de las palmeras, la casa y la tribu de Efraín. Quiero ponerles una imagen, un estandarte de la tribu de Efraín. Tiene como insignia un banderín, una insignia de un toro, pero también
la insignia de una piedra ónice o onis, una piedra de color negro. Significado de la piedra onix u ónice. Se considera una piedra de fuerza. Tiene que escuchar estas características porque están relacionadas con Efraín, están relacionadas con la piedra negra, que es una piedra onis, y están relacionadas con Yahushua HaMashiach. El significado de la piedra onix o ónice se considera una piedra de fuerza. Escuche por favor con atención estas características. Con vigor, posee belleza, múltiples propiedades. Es un mineral de gran dureza. Para ser exacto, 7 en la escala de Mosh. Bueno, no sé de dureza en esa escala, pero esa es la escala. El color negro es el más común, aunque también se puede encontrar en blanco, en tonos grisáceos, como café o marrón. Forma parte de una variedad de piedras preciosas de la familia del cuarzo. Más concretamente de la familia del cristal de roca. Strong H7718, Shoham. Esta es la palabra en hebreo para describir a esta piedra. Significa, Shoham significa blanquear, gema, o también berilo, por su color verde pálido. En español se conoce como onis, ónice. Es de color negro. Es impactante la relación que tiene con Yahushua HaMashiach. ¿Se acuerdan que dice que la menorá en el libro de Revelación 1:8? Y me volteé para ver quién era el que me hablaba y vi a un personaje que sus pies eran como bronce bruñido. Café, era negro. Yahushua HaMashiach de color oscuro, de color negro. Dentro de sus propiedades de esta piedra, absorbe energías negativas. Escuche, hay mucho más de esta en relación de esta ónice, pero está también otra fuente que no es la del Torah, sino las personas que se dedican al ocultismo, a la hechicería, brujería y todo tipo de este tipo de entidades que también ponen información. Sin embargo, no podemos descartar, si nosotros nos salimos un poquito de la línea del Torah de Yahuwah, podemos caer en este tipo de enseñanzas ocultas o místicas o demoníacas, si usted le quiere llamar así. Tenemos que guardar una compostura, una línea. No podemos imitar lo que hacen los pueblos. No podemos seguir lo que hacen los pueblos. Tenemos que limitarnos, aunque nuestra información, tenemos que ampliar nuestro conocimiento de acuerdo a la capacidad que la Ruach HaKodesh nos proporcione. Entonces, estas propiedades que tiene la piedra onis o ónice o la piedra negra, absorbe energías negativas. ¿Qué era lo que hacía Yahushua HaMashiach cada vez que intercedía por un enfermo? ¿Qué era lo que hacía? Se comía las enfermedades. Todas las enfermedades, como dice Isaías, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades sobre su cuerpo. Él era llamado leproso. Por causa de los leprosos, se comió esa enfermedad. Entonces, esta piedra absorbe energía negativa, las transforma en positivas, que era lo que hacía Yahushua, les daba su sanidad. Promueve la fuerza y perseverancia.
¿En qué sentido Yahushua promueve la fuerza y la perseverancia? En la emuná, en la fidelidad hacia Yahuwah. Perdón, dice, yo solamente he venido por las ovejas perdidas de la casa de Efraín. Se encontraban dos de estas piedras, de la piedra ónix, dos en los hombros, en las hombreras del Cohen Hakadol, donde está el efod, el pectoral, y tenía una placa aquí en su pecho con 12 piedras. Y la parte que unía aquí en los hombros tenía 2 piedras de esta onis. Nos dice Éxodo capítulo 28 verso 9, ahí nos dice, una de esas piedras, había 2 aquí, en una del lado derecho estaba inscrito 6 de los nombres de las 12 tribus de Israel. Aquí está 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque el 7 es la raíz. Del otro lado estaban inscritos los 6 nombres de las 12 tribus de Israel. 6 y 6 suman 12. Una de estas piedras, dentro de la placa del efod, en el pectoral del Cohen Hakadol, una de ellas de estas piedras, ubicada exactamente en la 4ª hilera, la segunda posición, según Éxodo capítulo 39, verso 13, también aparece esta palabra de ónix, también aparece como sardio o cornalina, con algunas variantes de gemas. Voy a dejarles en la descripción de este video, les voy a dejar algo que me pareció muy interesante para que usted lo busque y vea el significado de esta piedra ónix. Por otro lado, Efraín también es representado por un toro. Significa que la piedra ónix es fuerte, fortaleza. La casa de Efraín representa un toro, que es un símbolo del sacrificio, el deseo de una vida de Kedushá y de Rúa. Permite al hombre luchar y triunfar por encima de pasiones animales, por encima de pasiones carnales y obtener shalom. ¿Cuál era el animal que primero sacrificaba el Cohen Hakadol en el día de Yom Kippur? ¿Cuál era el primer animal que sacrificaba el Cohen Hakadol en la celebración de Yom Kippur? Lo acabamos de pasar hace exactamente 10 días. ¿No se acuerdan? El primer animal que sacrifica el Cohen Hakadol es un toro, un ternero. Y ese sacrificio es primeramente por sus pecados, los pecados del Cohen Hakadol, y por los pecados de su casa, de sus hijos, de su esposa, por ellos mismos. Posteriormente, el segundo sacrificio que hace, después de derramar la sangre en todo lugar para purificar, sacrifica el carnero o el cordero o el macho cabrío para el perdón de los pecados de las 12 tribus de Israel. Entonces Efraín, el primer sacrificio, representa el toro por sus propios pecados y por los pecados de su familia, de su casa. ¿Quién es la familia de Yahushua HaMashiach? ¿Quién es? ¿Quién es? No escucho. No. Vean cómo comienza a salir lo que nosotros ya sabemos, pero nos cuesta. No. Los Adikim no. Yahudá tampoco. ¿Quién? No. Las 12 tribus de Israel. Esa es su familia y esa es su casa. ¿Sí? El toro es sacrificado. Es decir, Yahushua HaMashiach
que fue sacrificado por él como Cohen Hakadol y por su casa, por sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Las 12 tribus de Israel. Luego el sacrificio, el segundo sacrificio, el segundo macho cabrío, segundo sacrificio que se ofreciera por todo el pueblo, es decir, por las naciones. ¿Sí? Por las naciones, por todo el pueblo, por los justos, por los que se acercan, los que tienen temor de Yahuwah. Vamos a verlo. En la cultura occidental, dice, vuelvo a leer, por otro lado, Efraín también es representado por un toro, que es el símbolo del sacrificio. Por eso Yahushua dijo, yo solamente he venido por las ovejas perdidas de la casa de Efraín. Es decir, por su casa que estaba perdida, por Efraín, sus hijos, las 12 tribus de Israel. En la cultura occidental se usa el toro para representar la belleza, la fuerza, la valentía, el poder, prosperidad y fertilidad. Efraín es bendecido por Yahuwah con la habilidad en las batallas y la fuerza de un toro. El toro es perseverante, posee mucha fuerza, recorre grandes distancias, es independiente, es desconfiado y distante, y se enoja, y si se enoja, su furia es de temer. ¿Cuántos se identifican con este personaje de Efraín? ¿Sí se identifican? Cuando yo leí estas cualidades, yo me identifiqué con alguna de ellas. Vuelvo a repetirlo. El toro representa belleza, fuerza, valentía, poder, prosperidad y fertilidad, entre otras. Efraín es bendecido por Yahuwah con la habilidad en las batallas y en la fuerza de un toro. El toro es perseverante, posee mucha fuerza, recorre grandes distancias, es independiente. Yo me identifiqué mucho con esto de independiente. Es desconfiado, también yo soy desconfiado. Es distante, también yo soy distante. Me tiendo a separar de la gente que no está caminando conmigo. Si no estás caminando conmigo, yo tiendo a hacerlos a un lado, con el perdón de todos ustedes. Si yo siento que no están caminando conmigo, yo me aparto de esa gente. Es una característica mía, que hay algo que yo tengo que hacer, aunque lo tenga que hacer solo. Si se enoja, su furia es de temer. Si mi carácter es muy fuerte, muy rígido, tiendo a molestarme con facilidad cuando principalmente no estamos llevando a cabo el orden de Yahuwah. Si no estamos obedeciendo, con mucho más razón a mí no me agrada eso. Tengo a recorrer grandes distancias. Bueno, ya recorrí de norte a sur, hablando el Torah de Yahuwah, aquí en México, que esto tendría yo que hacerlo muy seguido, pero no todos quieren escuchar la palabra. Quienes quieran, bueno, toda Rabba Yahuwah. Yahushua HaMoshiach es llamado o es reconocido como el buey salvaje. La bendición de las tribus por Moshe Rabbeinu, en Génesis capítulo 33, del 13 al 17. Vamos a ver lo que nos dice Devarim 33, en las bendiciones de Moshe que hace a la casa de Efraín. Devarim capítulo 33, verso 17. Como el primogénito de un toro es su esplendor. ¿Quién es el primogénito de un toro? Por eso había muchos problemas cuando el pueblo de Israel hizo un becerro de oro, porque la primera letra, Aleph, que en paleo hebreo es la cabeza de un toro. Quizá ellos querían representar a Yahuwah
como un toro, pero ellos querían verlo físicamente. Y aquí nos dice, Devarim 33, 3, 17, como el primogénito de un toro es su esplendor. ¿Quién es el primogénito del toro? Hablamos que el toro podría ser Yahuwah, su fuerza, por todas las cualidades que tiene. Pero el primogénito de ese toro viene siendo Yahushua HaMashiach. ¿Se acuerdan lo que vimos hace un momento? Y sus cuernos son como los del buey salvaje. Con ellos acorneará a los pueblos juntos hasta los confines de la tierra. Estos son los millares de Efraín. ¿Se dan cuenta lo que este sacrificio que el Cohen Hakadol entregaba un toro, un ternero, un becerro, primeramente por él y por su casa, para que posteriormente pudiera entregar el sacrificio del macho cabrío para el perdón de pecado de todos los pueblos? Yahushua HaMashiach se hizo este sacrificio como ese becerro, como ese ternero, entregando primeramente por su casa, por las ovejas perdidas de la casa de Efraín. ¿Dónde quedan las naciones? ¿Dónde quedan los pueblos? Por causa de que primero es asimilado sus hijos, su familia del Cohen Hakadol, es como entonces se lleva a cabo que por causa del nombre de Yahuwah, muchos van a venir a Yahuwah, a implorar, a interceder, a pedir de entre las naciones. Si juntamos todo lo que hemos escuchado ahorita acerca del toro, de su fuerza, de su capacidad, de su dureza, y que acornearía a todos los pueblos juntos hasta los confines de la tierra, ¿cómo iba a acornear? No para sacarlos de la jugada, sino para, con su Torah, con su palabra, a todos los pueblos de las naciones, Goyim, y sobre todo al pueblo de Israel. Si juntamos estos elementos, el Shoham, el Onix y el Rehem, el toro, vamos a verlo en primera de Divrei Hayamin, Aleph, primera de Crónicas, capítulo 29, verso 2, dice: ahora con todas mis fuerzas, es decir, con todo vigor, he preparado la casa de Elohei, de Yahuwah Eloheja, el oro para los artículos de oro, la plata para los artículos de plata, el bronce para los artículos de bronce, el hierro para los artículos de hierro, la madera para los artículos de madera, piedras de onis, gemas para ser incrustadas, piedras brillantes de varios colores, todo tipo de piedras preciosas, como también mármol en abundancia. En el Sefer de Bamidbar de Números vemos las indicaciones para guardar la celebración de Sukkot. Históricamente esta Moed conmemora los días en el desierto del Sinaí. Luego de haber salido de Mizraim, de acuerdo con las leyes naturales, los israelitas debieron haber muerto. En cambio, Yahuwah les brindó su protección. Sukkot es la Moed que nos enseña sobre el reino del Moshiach y el gozo de estar en ese reino. Pero lo interesante es, como ya vimos, nos habla en el Sefer de Yeshayahu, Yahuwah considera que su casa es llamada casa de tefilot, casa de oración, para todas las naciones, no solo para los israelitas, sino para todos los que deseen acercarse a servirlo. Por eso establece una serie de sacrificios en Números capítulo 29, del 12 al 35. Este pasaje nosotros lo vimos cada día durante la celebración de Sukkot, que representa esa entrega del tiempo de los sacrificios, tanto de toros como de corderos, tantos corderos, y cada día iba disminuyendo. Tiene un significado. También, como lo vimos en el libro de Isaías, que su casa era llamada casa de oración, casa de petición, casa de súplica,
Nosotros lo vimos en la persona de Yahushua HaMashiach. Cuando él entra a Jerusalén montado en un burro, es Hatzukot, es la celebración y nos lleva exactamente, dice que cuando él llega al templo, cuando yo les expliqué que muchas veces se traduce como Heikal, templo, o Beit HaMikdash, casa de Yahuwah, sin embargo, Yahushua no entró al templo o al Beit HaMikdash porque era un templo contaminado en la época de Herodes. Había insignias romanas, águilas y tanto estandartes como ídolos delante de ese templo. Yahushua se dirige al lugar donde están los establos, donde están los toros, donde están los corderos, donde están las palomas. Y dice, han hecho de mi casa una cueva de ladrones. ¿Por qué ha dicho esto? Porque este día es Simchat Torah. Entra en el burrito con palmeras, Sukkot, y de ahí se dirige hacia los establos o hacia el lugar donde está este lugar. Ahí es Simchat Torah. Vamos a verlo, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Cuando nosotros ofrecimos estos sacrificios, bueno, nosotros no, lo que está inscrito en el Sefer de Bamidbar, números, que se tenían que ofrecer estos sacrificios, en el primer día, números 29-13, se ofrecieron 13 toros o 13 novillos. Tome nota de esto, por favor. En el segundo día, se tenía números 29-17, se ofrecieron 12 toros, 12 novillos. En el tercer día, en números 29-20, se ofrecieron 11 toros u 11 novillos. En el cuarto día, números 29-26, se ofrecieron 9 toros o 9 novillos. En el quinto día, 9 toros, 9 novillos. En el sexto día, números 29-29, se sacrificaron 8 toros u 8 novillos. Y en el séptimo día, números 29-32, 7 toros o 7 novillos. ¿Qué encontramos en relación a esto? Que el primer día fueron 13, el segundo 12, el tercero 11, el cuarto 10, el quinto 9, el sexto 8 y el séptimo 7. Mientras más avanzaba el día, los toros iban disminuyendo, o los novillos. Si nosotros sumamos 13 más 12 más 11 más 10 más 9 más 8 más 7, nos da 70 novillos, 70 toros. Ahora escuche lo que dice. Tenemos esta relación, 70 palmeras para las 12 fuentes. ¿Quiénes representan las 12 fuentes? Yisrael. ¿Quién es Yisrael? Yahushua HaMashiach es Yisrael. Él es la fuente para que sacie nuestra sed. Él es la fuente de vida de Torah para nuestra vida. Yasharel significa el justo es Yahuwah. Usted tiene que ver la enseñanza de Israel. Ahí hablo mucho acerca de estos términos. Israel, yo les voy a dejar aquí el número de video y usted tiene que ver el significado. ¿Por qué es que a veces no entendemos? Porque solamente vemos el video una vez y queremos tener toda la sabiduría. Queremos leer el libro de Revelación de Apocalipsis y creemos que vamos a tener respuestas inmediatas de parte de Yahuwah. Cuando es un libro que puede tardar toda tu vida y no entender absolutamente muchas cosas, como me pasa a mí. Yo tengo tiempo leyendo el Torah de Yahuwah, la Escritura, por muchos años, desde que yo tenía 17 años. Actualmente tengo 49 y aún no puedo entender muchas cosas del libro de Revelación. ¿Por qué razón nosotros teníamos que entenderlo a la primera y en una sola vez? Así sucede. Tenemos que revisar los videos, regresarnos, escudriñar y volver a escudriñar 4 o 5 las veces que sea necesario, un año, al siguiente año, al 3, 4 años después, volverlo a repetir.
Así es de que en este video, ahí hablamos acerca de Yisrael. ¿Quién es Yisrael y quién es Yahushua HaMashiach? Es exactamente lo mismo. Estos novillos que fueron ofrecidos durante los 7 días de Sukkot, 7 días durante Sukkot, suman 70 y se ofrecieron para hacer expiación por las 70 naciones que representan, las 70 palmeras, los justos que se encuentran entre las naciones. Ahora sí puede usted ver esta relación del sacrificio de Yahushua HaMashiach, que se ofreció como un toro, primeramente por la casa de Efraín, por su familia, por la casa de Yehudá, y segundo, el macho cabrío para ofrecerlo como ofrenda de sacrificio para todo el pueblo, para todas las naciones. Esto debe entenderlo, y no de forma literal, sino dentro de su rúa debe decirle qué es lo que está sucediendo. Cuando Yahushua entró montado en un burro, el burro representa humildad y representa shalom, representa bendición, representa prosperidad, representa negocio, comercio, hacer un trato, representa lejem, alimento, comida. Por otro lado, si Yahushua hubiera entrado en un caballo, el caballo representa la guerra, el caballo representa destrucción, el caballo representa muerte. Por eso es que en ninguna parte de la Escritura, más que en el libro de Revelación, hasta el último, aparece Yahuwah montado en un caballo blanco. Porque es hasta entonces que Yahuwah va a destruir a todos sus enemigos. Eso va a ser al final del año 8000, del 8000, año 8000, porque en el 6000 viene Yahushua HaMashiach, en el 7000, que es el milenio, nosotros tenemos una segunda oportunidad. En el 8º significa muerte y vida, y ahí es cuando todas las cosas, hasta ahorita Yahuwah nunca se ha aparecido con un caballo, es decir, no trae guerra para nadie, no trae muerte para nadie, no trae destrucción. Por el contrario, Él trae bendición. Por esa razón esta enseñanza se llama: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿De qué nos está hablando de ser benditas? En la persona de Yahushua HaMashiach, que no solamente Él se ofreció a morir en el madero, a padecer, a sufrir todo el dolor, sino que Él se ofreció a morir como un toro, como un novillo, primeramente por su casa, por su familia y por Él mismo, por los pecados que Él se había comido. Ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades en el madero, pero también se ofreció como un macho cabrío, como un cordero inmolado por todo el pueblo, por todos los justos, por todas las naciones. Ahora sí lo podemos ver un poco más claro lo que estamos hablando del tema. Los novillos ofrecidos durante los 7 días de Sukkot suman 70. Se ofrecieron para expiación de las 70 naciones, que representan las 70 palmeras, los justos que se encuentran entre las naciones. Asimismo, en la época del Beit HaMikdash, se ofrecieron estos sacrificios en su inauguración. Shlomo HaMelech y los Kohanim ofrecieron en el 7º Jodesh a los 15 días durante la Moed de Sukkot, y la celebración se llevó a cabo durante 7 días hasta Yom Shemini, hasta el día 8º. Vamos a verlo, Divrei Hayamim, Bet. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 8. Así hizo Shlomo, celebración solemne en este tiempo, por 7 días, y todo Israel con él, una convocación en gran manera, viniendo desde la entrada de Hamat, es decir, es un lugar que se encuentra en Siria, muy arriba, casi a la frontera de Israel, del territorio ofrecido para Israel. Dice, viniendo desde Hamat, desde arriba del límite de Jerusalén, o de la tierra que se le fue asignada con Josué, hasta el valle del arroyo de Misrayim. ¿Cuál es el valle del arroyo de Misrayim?
en la parte más baja, pudiéramos hablar del río Nilo, pudiera ser, no lo sabemos, pero hasta la parte superior que Yahuwah les entregó la tierra al pueblo de Israel, hasta el límite de la parte inferior, desde ahí estaban viniendo. Oiga lo que dice, porque aquí vamos a encontrar la solución de una palabra que yo tenía una duda, no confusión, una duda, pero esto me aclaró completamente, me dio esta visión. Así hizo Salomón, celebración solemne en este tiempo, por 7 días, todo Israel con él, una convocación en gran manera, Cajal Gadol Meod, viniendo desde la entrada de Hamat, desde arriba, hasta el arroyo de Misrayim. Si es una celebración solemne, ¿qué es una celebración solemne? Peregrinación, una haj, que tenía que venir cada año y hacer la celebración en círculos. Verso 9. Y celebraron el día octavo. Vayasú, Bayom Hashemini. Aquí está el día octavo, que es este día que nosotros celebramos Simchat Torah. Una asamblea solemne por la dedicación del Mizbeach. Y aquí aparece la palabra Hanukkah, la dedicación HaMizbeach, del Mizbeach, del Arar, del estrado, del altar. Hicieron 7 días y la celebración solemne 7 días, verso 10, y en el día 23, es decir, un día después del día 22, como usted se puede dar cuenta, los Shabbat son 8, 15, 22 y 29. El día primero, nosotros hicimos en este mes del 7, Yom Teruah. El día 8 hicimos Shabbat, pero el día 10 hicimos Yom Kippur. El día 15 nosotros iniciamos con Hatzukot. Durante 7 días, que es hasta el día de hoy, hoy es el día octavo, tenemos Simchat Torah. Pero mañana se acabó ya la celebración de Simchat Torah y es 23. Vemos cómo coinciden los tiempos señalados de Yahuwah. En el día 23 del mes séptimo, despidió al pueblo a sus tiendas, gozosos y alegres de corazón, por la bondad que hizo Yahuwah para David, para Salomón y para el pueblo de Israel. Yahuwah dice: mi casa será llamada casa de tefilot para todos los pueblos. Estas mismas palabras fueron confirmadas por Yahushua HaMashiach. Mateo capítulo 21, verso 13. Habló a ellos Yahushua: he aquí está escrito, porque mi casa será llamada casa de oración, casa de súplica y petición será llamada. Pero ustedes la hicieron cueva de ladrones, hombres violentos. Israel es el Cohen que presta servicio a Yahuwah para enseñar Torah a las naciones. Antes de continuar, quiero nuevamente que vuelvan a lo que acabamos de leer, a recapitular en Divrei Hayamim, segunda de Crónicas, capítulo 7, del 8 al 10. Salomón hizo celebración solemne por 7 días a todo Israel. ¿Qué se celebra estos 7 días? ¿Qué se celebra estos 7 días? Hatzukot. Hicieron celebración solemne a Yahuwah desde Hamat hasta el arroyo de Misrayim. Desde arriba, toda la frontera. Israel. Verso 9. Celebraron el día octavo. ¿Qué día es este, el día octavo? Hashemini, Haseret Hadibrei, Simchat Torah. Hasta el día, o sea, fueron 8 días, una asamblea solemne para la dedicación, escuche, Hanukkah HaMizbeach, la dedicación del altar. Ahora vamos a verlo con Yahushua HaMashiach. Yahushua entró en el pollino, entró. ¿Qué significa cuando entró montado en el burrito y había palmeras? ¿Qué significa? Sukkot. Luego llegó hasta el lugar donde estaba el establo, o no establo, perdón,
el lugar donde estaban los vendedores, los cambistas de los animales Kadoshim para ofrecerlos en sacrificio. Cuando llega ahí es Simchat Torah, ahí es el regocijo del Torah, ahí es el día octavo. En las escrituras no lo dice, pero nosotros lo vemos aquí. Aquí en esta escritura lo vemos. Dice, este lugar, dice que comienza a abrir las puertas de los animales, y los animales al salir comienzan a botar las mesas, todo. Dice, este lugar será llamado casa de tefilot, casa de oración. Y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. ¿Sí se acuerdan de ese detalle? Por favor, yo quiero que usted lo vea. Si no, tiene que regresarse nuevamente a escuchar la enseñanza anterior. Ahora continúo. Las 12 tribus de Israel no fue levantado para sí mismo, sino para ser un pueblo de reyes y de Kohanim. Israel, que somos todos nosotros, que representamos o somos embajadores, Sholiach, de Yahushua HaMoshiach, por cuanto Israel es la novia, la Kalá de Yahushua HaMoshiach, y Israel es la otra mitad de Yahushua HaMoshiach, una mitad, así como Adán y Jawá es la mitad, varón y hembra. Israel es Yahushua HaMoshiach. Yahushua tiene que ser rey y tiene que ser Kohanim, un servidor de Yahuwah para servir a los pueblos, a las naciones, a esas palmeras que se levantaron de entre las 70 palmeras, de entre las 70 naciones, como justos que escuchan y obedecen Torah. Pero ¿cómo lo representa? En la persona de Israel. Por eso dice, no fue levantado Israel para sí mismo, para gloriarse Israel y decir todos los demás están fuera, sino para ser un pueblo de reyes y de representantes, de Kohanim, igual que los levitas, servían para ministrar a Yahuwah junto con las 12 tribus de Israel. Esto es algo que aún no hemos entendido, no hemos comprendido. Es verdad que Israel es un pueblo escogido, un pueblo elegido, un pueblo amado. Es un pueblo primogénito, y todo primogénito tiene a alguien más que le sigue. Por eso es llamado primogénito, el primero. Quiere decir que hay un segundo, hay un tercero y hay más. Si no, de lo contrario sería llamado unigénito. El Am Yisrael creyó que es especial y lo es. Israel es especial, pero se le ha olvidado. Ha negado ministrar a las naciones paganas. Por supuesto no van a andar regando el Shem Kadosh de Yahuwah o hablando el nombre de Yahuwah en lugares donde no tienen interés, donde no tienen deseos de buscarlo, sino que tiene que mostrarle los beneficios de servir a Yahuwah, la grande bendición de reconocer su Shem, su nombre, y se ha limitado a encerrarlo todo en esta bendición que solamente es para Israel. Am Yisrael, yo les hago una pregunta. ¿Cómo ustedes creen que las demás personas, de entre su casa, de entre su familia, de entre sus vecinos, van a conocer acerca de Yahuwah? ¿Cómo? No solamente es hablarles, decirles de Yahuwah, sino lo van a ver en su propia vida, en su testimonio. Si usted está reflejando verdaderamente el Torah de Yahuwah, la gente va a querer venir a verle, a buscarle, a que le hablen de Yahuwah, no que le hablen de otra religión. Pero imagínese si usted le manda un video de un pastor muy reconocido, mira, ve este video, para que veas que está bien. En lugar de recomendar videos de Yahuwah, recomiendan videos de los pastores que ya no estamos ahí, pues los confunden todavía más. El nombre se ha limitado y encerrado a toda esta bendición, y creemos que solamente es para Israel. Se ha negado ser luz y sal para el mundo podrido y en tinieblas que viven en este tipo de vida, como ha sucedido con la casa de Yahudá, que todavía permanece con un velo entre sus ojos por esconder el verdadero Shem, el verdadero nombre.
cerrarse a no dejar entrar a nadie. Inclusive, algunas yeshivas no puedes entrar, ni siquiera hablar, ni siquiera preguntar. Tú tienes tus congregaciones, tú tienes tus iglesias, vete para allá. Tú no eres judío, aquí no puedes estar. Algunos otros sí, pero te voy a atender en otro lado. No aquí, en otro lado. Tú eres de las naciones, tú eres Goyim. Entonces ellos comienzan a hablar, a tener sus enseñanzas como los Benei Noah o Noágidas, que significa un gentil justo entre las naciones. En hebreo, Hashideh Umot Haolam, justo entre las naciones. Nosotros no tenemos que caer en el mismo juego de creernos que somos los únicos que nos vamos a llevar toda esta gran bendición. Y no lo vamos a compartir con nadie. Yo mismo soy uno de los que ha alcanzado esta rajamín. Cuando yo escuché acerca del nombre de Yahuwah, alguien me compartió del Shem Kadosh de Yahuwah. Ahora yo estoy haciendo lo mismo, compartiendo abiertamente, públicamente a todo aquel que quiera venir al Torah de Yahuwah. Ya me olvidé yo del pasado, ya me olvidé yo de las religiones, ya me olvidé yo de los pastores, de todo aquello que no edifica ahora mi vida, sino ahora busco a Yahuwah y con los que me acompañan, con aquellos que quieran seguir, caminar en emuná, en obediencia al Torah, yo camino con ellos. Aquellos que quieren llevar otro rumbo, otro camino, otra instancia, yo los dejo libres, vayan, hagan lo que ustedes hagan. De esa manera yo respeto la vida de estas personas. Pero a mí, yo quiero que me dejen esa libertad de seguir lo que Yahuwah me ha puesto en estos tiempos en mis manos. Compartir este Torah con ustedes. Sejarjá, Zacarías capítulo 14, verso 16. Dice, y acontecerá que todos los sobrevivientes de todas las naciones que vinieran a Yarushalayim y subieran de año en año a postrarse, a doblar rodilla al rey Yahuwah Sebaot de los ejércitos y peregrinar a celebrar para la celebración de las cabañas de Sucot, dice, y será que el que no suba de las familias de la tierra, vea cómo Yahuwah nos compara primeramente como su familia, como Israel, pero también invita a las demás naciones, a los Goyim. Y será, verso 17, el que no suba de las familias de la tierra a Yarushalayim, a postrarse, a doblar rodilla, a deprimirse, a servir, a inclinarse, a hacer súplica, a hacer plegaria, delante del rey Yahuwah de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Esto no es tan relevante decir, no hay lluvia. Pero si nosotros supiéramos que de la lluvia nosotros vivimos, dependemos no solamente del alimento, sino de la lluvia que es Yahushua HaMashiach, dice el verso 18, y si la familia de Egipto, de Misrayim, no sube, y si rehúsa venir, no habrá sobre ellos lluvia. Ellos recibirán la plaga, con la cual golpeará Yahuwah a las naciones. Cualquiera que no suba a celebrar la apartada convocación de las cabañas de Sucot, este será el castigo por pecado de Egipto y el castigo por el pecado de todas las naciones que no suban a celebrar Sucot, la apartada convocación de las cabañas. Nuevamente vuelvo a repetirles, ¿qué va a pasar en Sucot? Yahuwah nos va a meter en el día de Yom Teruah, nos va a meter a esta azúcar, nos va a proteger y nos va a avisar desde un año antes. ¿Se acuerdan lo que lo vimos el día del jubileo? Un año antes se tenía que anunciar. ¿Cuándo se era ese anuncio? En el día de Yom Kippur. Un año antes se nos avisa que en el día de Yom Teruah es libertad. Entonces nosotros que hemos venido a Sucot, entramos a Sucot, somos protegidos
Después de la guerra de Armagedón, ahí va a ser todo el conflicto. Ahí es cuando los pueblos que no quisieron venir con Yahushua van a padecer plagas y van a padecer, no va a haber lluvia, quiere decir que va a haber conflictos. Va a haber un castigo sobre ellos. Y nosotros entramos a esta Simchat Torah, a esta casa de petición, a esta casa de súplica, que es el día 8. Esto es después de Armagedón, de los que sobrevivan, y esto es exactamente lo que sucederá, que aún en el milenio se mantendrán las Moedim de Yahuwah, que son las celebraciones perpetuas, y nosotros hoy lo estamos aprendiendo, hoy lo estamos ensayando, y lo estamos ensayando, tanto enseñando como ensayando. Yohanan capítulo 12, verso 12. Y sucedió al siguiente día, escucharon muchos de los pueblos de la peregrinación que viene a pie por causa de Yahushua que entra a Jerusalén. Este es el pasuk que a mí me causaba, pues más bien que descubrí al traducirlo del hebreo al español, el significado. ¿Se acuerdan lo que leímos del rey Salomón? Que venía gente desde Hamad hasta el arroyo de Egipto, de Misraim. Dice, sucedió al día siguiente. Estamos hablando cuando Yahushua entra en su burrito a Jerusalén. Dice Yohanan 12:12. Sucedió al siguiente día. Escucharon muchos de los pueblos, Rabiim, Minjam, muchos de los pueblos. Aquí no dice Israel. Pero cuando el rey Salomón había intercedido, dice, para que esos pueblos, esas naciones que vengan por causa de tu nombre a pedir, a suplicar, a rogar en este lugar, en esta morada, que yo hice a tu nombre, que es el Beit HaMikdash, la casa de Yahuwah. Ahora, de estos pueblos, de estos peregrinos que venían de todas las naciones, dice, sucedió al día siguiente, a partir de ahí es Sukkot. Oiga, escucharon muchos de los pueblos, ya estaban viniendo a Sukkot, de la peregrinación que viene a pie. Si usted se da cuenta, en las Biblias no dice esto. Esto yo lo extraje del hebreo, dice, Min Holei Harregel, de la peregrinación, de los que traen carga. Esta palabra Olei, ahorita lo vamos a revisar, de los que traen carga, de los que vienen a pie, por causa de Yahushua, que entra a Jerusalén. Strong H5923, la palabra Ol, significa yugo. Esta palabra Olei, que venían de peregrinación, esta palabra peregrinación también significa carga, yugo, inmigrante, peregrino. Viene del Strong H5953, que significa alal. Esta es la palabra raíz. Significa afectar totalmente, rebuscar, excederse, burlar, abusar. Este pueblo que estaba viniendo como peregrinos a recibir a Yahushua, que traían en sus manos palmas y las ofrecían exaltando a Yahuwah. Verso 13, tomaron ramas de palmeras en sus manos y salieron a recibirle con clamor. ¿Se acuerdan que vimos qué significa este clamor? Con grito de guerra, es decir, un grito que ellos estaban diciendo porque venían de entre las naciones. Esta celebración es Sukkot, no se les olvide, por favor, véanlo. Ellos venían con un clamor, ya lo leímos ahorita en Zacarías capítulo 14 del 16 al 19. El que no venga de entre las naciones, de entre los pueblos, no va a haber lluvia. Pero aquí estamos viendo en Yohanan 12:12 que sí están viniendo muchos
de entre las naciones. Puedo decir, yo soy uno de ellos que está viniendo a Yahushua HaMashiach. De esos pueblos, de esas naciones. Si yo no soy Israel, entonces soy un justo de entre las naciones que está viniendo a Yahushua HaMashiach, que está obedeciendo el Torah. Dice el verso 13. Tomaron ramas en sus palmas, de palmeras, ramas de palmeras en sus manos. Salieron a recibirle con clamor, con grito de guerra. Hoshana, salva por favor, bendito el que viene en el nombre de Yahuwah, Rey de Israel. En Sucot tomarás ramas de árboles y el etrog. La palabra Beyariu, con clamor, que ya lo vimos la enseñanza anterior, pero no está de más volverlo a repetir. Beyariu, grito, clamor, explosión. Strong H7321, la palabra Rúa, significa dividir con un sonido fuerte, muy duro, muy estruendoso, dividir nuestros oídos por causa del sonido muy fuerte. Gritar, aclamar, estar alegre, alegría, aullar, cantar, clamor. Ese día también es Yom Teruah. Yisrael, Strong H3478, y del griego 2474, significa Yisrael, el que pelea con Yahuwah, o Yahuwah prevalece. Sukkot simboliza la recolección de los frutos de todas las naciones a través y por medio de la Ruach HaKodesh con Yahushua HaMashiach. Ezequiel 37, 38 y 39. Libro de Revelación capítulo 7 del 9 al verso 14. Zacarías capítulo 10 verso 8. Y este es nuestro gozo, este es nuestro regocijo. En Yahushua HaMashiach es nuestro Torah viviente y esto es lo que compartimos. Samea Yom Shabbat y Simchat Torah Am Yisrael. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Samea Simchat Torah Am Yisrael.